¿Cómo están? Soy Irma Gutiérrez. ¿Sabían que Édouard Manet, padre de la pintura moderna, original y contradictorio, fue leal al Salón de París pese a tener una larga lista de obra rechazada por este? Les platicaré de ello mientras dibujo. Édouard Manet nace un 23 de enero de 1832 en el agitado París de finales del siglo XIX, en una familia burguesa con poderosas relaciones político-económicas gracias al ser su padre jefe del departamento personal del Ministerio de Justicia y su madre ahijada del presidente heredero de Suecia. Innovador, sensible, contradictorio, complejo, revolucionario, provocador, considerado como el autor de la pintura moderna en el siglo que le tocó vivir, siendo constantemente rechazado por la originalidad de sus obras. Uno de los artistas más controvertidos del tiempo que le tocó vivir. Pintor de ideas republicanas e izquierdistas, de gran contraste sin duda con la burguesa idea paterna de verlo convertido en un respetable abogado. Con gran influencia de Goya, el Greco y Delacroix, fue considerado por su amigo, el escritor maldito Baudelaire o Baudelaire, como el pintor de la vida moderna, convirtiéndose en líder y héroe del movimiento de vanguardia, inspirando a una nueva generación de pintores. Es gracias a su tío que comienza su interés por el arte, con las constantes visitas al Museo Louvre. Así, con 16 años, un rebelde Manet decide embarcarse rumbo a Río de Janeiro, en Brasil, con intenciones de ingresar a la Academia Naval Francesa. Esto como respuesta de la desaprobación paterna en su deseo de convertirse en artista. Tras ser rechazado en la escuela naval, se dedica a la pintura con el apoyo forzado de sus padres. Creó un estilo único al representar e interpretar la realidad que le rodeaba con una temática original y diferente, que no encajaba en nada, convirtiéndolo en un artista rechazado e incomprendido por la rígida y tradicional sociedad de su época, donde el paso del tiempo lo colocaría en el lugar que le correspondía, siendo reconocido por la misma sociedad que lo rechazó e inspirando a no pocos artistas a romper con las técnicas pictóricas establecidas de la época. En 1850 comienza sus estudios con Thomas Couture, a quien consideraba anticuado. Entre las constantes diferencias entre maestro y alumno está la anécdota documentada, dirigida a los modelos de posturas artificiales e incómodas, cuando Manet les decía que trataran de comprar rábanos en el mercado con esas posturas. Como parte de su formación, el joven artista viajó a Europa para conocer los grandes maestros, siendo en España donde recibiría una mayor influencia. El tema recurrente de la academia era clásico, dictando la manera correcta de pintar que todo artista debía seguir. Un lejano pasado idílico y deformado, artificial, de colores tenues con finas pinceladas. La audacia de Manet consistió en pintar al hombre francés de su tiempo en su ambiente con movimientos comunes y mundanos, añadiendo toscas pinceladas con vibrantes colores, sin eliminar el negro, llegando con ello a estar estrechamente relacionado con los impresionistas, sin ser uno de ellos. El Salón de París era la exposición anual de arte oficial de la Academia de Bellas Artes de la misma ciudad, fundada en 1648, siendo la primera gran exposición organizada por el ministro del rey Luis XIV, el llamado Rey Sol. Este espacio dirigido por artistas era el lugar indispensable para lograr aceptación y reconocimiento en todo artista que se alineara a las reglas. Manet fue rechazado innumerables veces, buscando la fama y la aceptación. Desde sus inicios como pintor, provocó y escandalizó a la sociedad y al salón de la academia presentando el cuadro El bebedor de absenta, bebida muy popular de la época que mencioné en el capítulo de Modigliani. El retratado, se decía, era un vagabundo, elevando así a un rechazado social como figura principal y elevando aún más las críticas de las buenas conciencias. Su padre, al ver el cuadro, le dijo que parecía que era su propio hijo el único que había ingerido esa bebida. Irónicamente, Delacroix, uno de los pintores que influyó en su obra, se dice fue el único en el salón que vota a su favor. Ya establecido en su estudio, en 1850 conoce al controvertido poeta Charles Baudelaire, o Baudelaire, quien se convertiría en su gran amigo y constantemente lo animaría en sus frecuentes desánimos,
tras las críticas y rechazos a su obra. Fue él quien influyó en la creación de la obra al aire libre Jardines de las Tullerías, de 1862, el jardín más elegante de París, donde aparecen muchos de sus amigos artistas, literatos, músicos y políticos de alto rango, y donde él mismo aparece escondido tras un árbol. Está considerada el primer ejemplo de obra impresionista. Otra obra aún más escandalosa y controvertida, Desayuno en la hierba de 1863, rechazada por el Salón que no daba crédito a la escena pintada. La razón, el desnudo de una mujer entre dos hombres vestidos a la moda. En esa época de semidesnuda moral, como lo percibo, era lo que personalmente llamo un desnudo decorosamente aceptable. Al desnudo mitológico, el único aceptado, pero el moderno era considerado poco menos que indecente. Esta pieza, considerada la más controvertida, fue incluso llamada El Baño, y formaría parte de la exposición del Salón de los Rechazados o Salon des Refusés, junto a otras obras, como resultado de las quejas de los artistas no aceptados, obligando al emperador Napoleón III a decretar esta exposición alterna. En su vida personal, en 1863, ya fallecido su padre, se casa con Suzanne Linoff, su maestra de piano a los 17 años, concibiendo se cree fuera del matrimonio un hijo llamado León, alrededor del cual gira un misterio, y quien aparece en 17 de las pinturas del maestro. Se convertiría en un hombre de negocios indiferente a la obra de su padre, destruyendo las pinturas no vendidas que fueran heredadas por Suzanne a su muerte por indicaciones del autor. Hablaré de este misterio más adelante. Olimpia, 1863. Pintura cuya modelo era Victoire Germain, prostituta y pintora. Mostraba una mujer postrada entre almohadones, provocativa, segura, sin complejos, sensual y completamente desnuda mirando a los ojos al espectador, como una diosa mitológica moderna, donde Manet se inspiraría en el pintor italiano Tiziano en su Venus de Urbino, realizado poco más de 300 años atrás. Misma modelo quien fallecería años más tarde por alcoholismo, inmortalizada en el cuadro Desayuno en la hierba. Aunque fue aceptada, las críticas la rodearon al igual que a su autor. Se dice que hubo que colocarla más alto en la pared para evitar vandalismo. En el París de esa época, las prostitutas eran referidas como limpias, y Victorine, la modelo amiga del pintor, era muy conocida. Se dice que el origen del nombre del cuadro fue de su gran amigo el poeta maldito. Como otras obras de arte, esta pintura contiene simbolismos. Entre ellos, el brazalete en la modelo pertenecía a la madre de Manet, quien fallecería 22 años más tarde. El ramo de flores era un regalo de los clientes a las meretrices de clase alta. La orquídea, con etimología sexual y afrodisíaca según la creencia. El zapato de tacón sin par es símbolo de la inocencia perdida. Y el más recordado por la audiencia, el gato negro, con amplio simbolismo por lo que Manet sería recordado el pintor de los gatos por largo tiempo. Su siguiente pieza rechazada fue irónicamente de tema religioso, en donde el rostro de un Jesús era el de un herrerero de la zona de donde trabajaba y vivía. Otro rechazo del Salón se le añadiría durante la Exposición Universal de 1867, decretando su construcción por el emperador Napoleón III para reflejar la grandeza del Segundo Imperio francés. Al no poder exponer su obra, decidió exponer 50 de sus cuadros por su cuenta dentro del pabellón. Una de esas piezas fue la ejecución del emperador Maximiliano, de tema político e influenciada en el cuadro Las ejecuciones del 3 de mayo de Goya, sin lograr el éxito deseado. Es en esa exposición universal, pero en 1889, como conmemoración del centenario de la Revolución Francesa, donde se construiría el ícono francés de la Torre Eiffel, como principal controvertida atracción temporal diseñada por el arquitecto del mismo nombre, el mismo autor de la Estatua de la Libertad, Gustave Eiffel. Durante toda su vida, Manet se contradecía en el conflicto de ser aceptado pese a diferenciarse de la corriente artística del momento. Como parte de la influencia del arte español y algunas de sus tradiciones, Manet crearía algunas pinturas de toreros y corridas de toros, expuestas en la Exposición Universal. Uno de los cuadros aceptados por el Salón, también con fuerte influencia española, fue el retrato de sus padres, en 1861. Actualmente se encuentra en el Museo d'Orsay, en París. Su primer propietario fue el hermano del pintor,
pasando a su hija. En 1977, 10 años después de la muerte de esta, sus descendientes lo donaron al Estado francés. Cercano a los impresionistas, frecuentando el icónico bohemio café Giroir y a su amigo Monet, se mantuvo fuera de las exposiciones independientes que organizaban desde 1874, ofreciendo lealmente sus obras al salón o exponiendo en su propio estudio en caso de posibles rechazos. Sin embargo, su obra sería influenciada por ellos, por el color y la luz. Su amigo el novelista y periodista Émile Zola escribiría un artículo sobre él en el periódico Le Figaro, expresando que la gran mayoría de los artistas importantes ofendían la sensibilidad del público en sus indicios. Gracias a esto, el escritor perdió su trabajo, pero hizo voltear la atención de pintores como Cézanne, Rodin y Derain. Tras el estallido de la guerra franco-prusiana, Manet participa junto con otros artistas, falleciendo el impresionista Basile. Manet llegaría a tener solo una alumna, Eva González, hija de un escritor español. Manet abandonó el óleo para trabajar al pastel alrededor de 1878, dejando alrededor de 90 piezas. En esta década disminuye el ritmo de trabajo. Para 1888, su salud se debilita debido a una grave enfermedad circulatoria en su pierna izquierda, que le terminaría arrebatando su vida. Participa en 1882 en una exposición de Londres y presenta en el salón El Bar de Folies Bergère, siendo aceptada. Logró en los últimos años el reconocimiento del Salón Oficial de París al otorgarle la medalla de segunda clase, título de Caballero de la Legión de Honor. El 6 de abril de 1883, con 52 años, Manet desarrolla gangrena en su pierna izquierda debido a la sífilis, falleciendo pocos días después de amputársela. Fue enterrado en el pequeño cementerio Passy de París. Sobre León, se especula que el verdadero padre era el condecorado y respetable juez padre del pintor, y Manet había aceptado encubrirlo a cambio de su apoyo para dedicarse a la pintura. Émile Zola llegaría a decir sobre su amigo: los pintores, y en especial Manet, que es un pintor analítico, no comparten la obsesión de las masas por el tema. Para ellos, el tema es solo un pretexto para pintar, mientras que para las masas solo existe el tema. Y bueno, ¿qué opinan de su vida? Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones. Buenas noches y espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.